yo quiero hablarte de algo que me ha parecido muy importante en estos últimos tiempos y es conocer la palabra de Dios a profundidad, conocer lo que es la Biblia a nivel de teología, a nivel cultural, en los tiempos que se escribió la Biblia y en la cultura, enseñanza que no son parte de nuestra época ni de nuestra cultura. Por lo tanto, tenemos que tener conocimiento. ¿Qué quisieron decir aquellos profetas? ¿Qué quisieron decir aquellos sacerdotes? ¿Qué quiso decir Jesús en muchas de sus parábolas? Y este será el principio de una gran serie que estamos empezando en este nuevo canal, conociendo la Biblia a través de la teología, pero no una teología rara, sino una teología conforme a las escrituras. Y hoy queremos traer lo que son los evangelios sinópticos. Conocemos los cuatro evangelios, son más que obvio. Conocemos Mateo, Marco, Lucas y Juan. Hay tres evangelios de ellos que son los evangelios sinópticos. Y hay uno que le llaman el evangelio óptico, el evangelio gnóstico, perdón. ¿Por qué se caracterizan estos evangelios, los primeros tres evangelios? Por su similitud en cuanto a las escrituras, en cuanto a milagros. Ahora, el evangelio de Juan, que es el evangelio gnóstico, los teólogos lo toman un poquito diferente por causa de que, perdón, déjenme ponerme ahí para poder escuchar, saber si me están escuchando bien de aquel lado. El evangelio de Juan es un poquito diferente, ya que vamos a estar aprendiendo a qué público se le escribieron cada uno de estos evangelios. Cada evangelio fue dirigido hacia una masa, un grupo de personas diferentes, lo cual vamos a estar estudiando hoy en día. Por ejemplo, comenzamos con el libro de Mateo. Si podemos leer el primer capítulo, podemos conocer que el libro de Mateo comienza hablando de la genealogía de Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿por qué empieza hablando de la genealogía de Jesús? Recuerde, el evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Para los judíos era muy importante conocer las raíces, la cultura, la genealogía, de qué familia, de qué tribu venía dicha persona. Y para una persona tan importante como era el Mesías, quien yo esperaba, ellos tenían que saber de dónde vino este hombre. Porque recuerde, Jesús venía, pero Jesús venía de la manera en la cual los judíos no lo estaban esperando. Ellos esperaban un rey, ellos esperaban a alguien muy extravagante. Y Jesús llega como llega todo el mundo. Normalmente fue pobre Jesús, porque recuerde, mucha gente dice que Jesús fue rico, multimillonario. Recuerden que el reino de Jesús no constituye en dinero. Jesús no vino a eso. O sea, sabemos que a Jesús no le hacía falta nada, porque de él es la tierra de su plenitud. Pero el propósito de él no era lo material, eso está más que claro. Y por eso Mateo empieza hablándole directamente a los judíos y empieza hablando de la genealogía de Jesús para que ellos tuvieran veracidad de lo que se les estaba hablando. Ese es uno de los primeros principios para entender el evangelio de Mateo. Y por qué estos evangelios, Mateo, Marco y Lucas, se le llaman los sinópticos por su similitud. Aquí conocemos el libro de Marco. Ok. El libro de Marco fue dirigido a los romanos. Por eso es que el libro de Marcos se enfoca mucho en lo que son las leyes, en lo que es el poder de Dios, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recuerde que los romanos tenían varios dioses. Entonces aquí Marcos le está dando a entender a ellos que solamente hay un solo Dios. Solamente hay un solo poderoso, solamente hay un solo creador, y da con detalle muchos de los milagros y habla del poder de Dios, porque se necesitaba algo que le enseñara a ellos
que había un Dios por encima de todo y que era más poderoso de todo. Estamos resumiendo este estudio, pero vamos a coger una clase para cada uno de los evangelios, solamente un video para cada uno de los evangelios. El libro de Lucas, recuerde, aquí vemos uno de los libros que habla con más sabidurías, le habla al intelecto, es el libro de Lucas. Si usted lee parábola en el libro de Lucas, usted tiene que quedarse pensando para usted poder entenderla. Por eso el libro de Lucas fue escrito para los griegos. Recuérdese que la cúpide del entendimiento de la sabiduría estaban entre los griegos. De ahí salieron los epicúreos, salieron los filósofos, salieron los estoicos. Recuerde que Pablo se encuentra con esa persona en el libro de los Hechos, del capítulo. Y eran personas que les gustaba que usted le hablara con sabiduría. Ellos querían escuchar algo nuevo. Incluso la misma Biblia dice que ellos no se esforzaban por algo más en que aprender cosas nuevas cada día. Por eso Lucas viene y le viene hablando con esta profundidad para que ellos entendieran también que Jesús era el principio y lo más sabio que pudo caminar por esta tierra. Ahora bien, hacemos un paréntesis aquí y venimos al libro de Juan. Hemos mencionado Mateo, Marco, Lucas, los 3 evangelios sinópticos, que vamos a estar detallando más adelante, como ya le dije, en cada un video qué significaba todo esto. En el libro de Juan era un poquito diferente. El libro de Juan fue escrito para la iglesia. Por eso Juan le define a la iglesia a Jesús como el Hijo de Dios, Jesús como el Salvador. Por eso él empieza diciendo, en el principio él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, este es un libro más espiritual que otra cosa. Por eso el libro de Juan, es un libro espiritual, porque fue escrito para la iglesia. Pero ¿qué nos da a entender esto? ¿Qué nos da a entender esto? Que la iglesia es una iglesia espiritual, que la iglesia fue llamada a ser una iglesia sobrenatural, porque recuerde, Dios es espíritu, y lo que van a conocer a Dios, todo el que quiera conocer a Dios tiene que vivir una vida en el espíritu. Y si tú vives una vida en el espíritu, eso quiere decir que tú eres sobrenatural. ¿Por qué decimos sobrenatural? Porque lo espiritual no es natural, es sobrenatural. Natural es lo que se toca, lo tangible, lo que se ve, lo que se palpa, lo que se siente. A eso se le llama naturaleza. A eso se le llama naturaleza. Por eso, cuando entendemos esto, que el libro de Juan fue escrito para la iglesia y es un libro espiritual, nos da a entender que para poder entender muchas palabras de las que Juan dice, tenemos que ser espirituales. Aquí hemos dado una pequeña pincelada o una introducción de los evangelios sinópticos y el evangelio gnóstico, que es el libro de Juan. Te voy a pedir que te suscribas a este canal. Estamos empezando solamente y esto será el principio de muchas series que vamos a dar compartiendo la palabra. Tenemos una serie poderosa de qué significaban la plaga de Egipto. Vamos a dar una serie poderosa qué significan los 24 ancianos del libro de Apocalipsis. Vamos a dar una serie poderosa del principio de la creación, cosa que Dios no lo ha dado y por lo tanto tenemos que darlo para adelante también. Y esto será todo gratuito. Dios te bendiga y Dios te guarde.